Hola amigos. Estamos perdidos. Estados Unidos intenta salvarnos. Ya podemos correr a las trincheras que vienen nuestros amigos a salvar el mundo. Este es el grito que se oye por todos los rincones de las naciones OTAN. Joe Biden escribió un artículo que se publicó en el Washington Post, que deja bien a las claras que la guerra solo puede terminar de una manera por todos bien conocida, que es la derrota absoluta de una de las partes. No se ven otra clase de salidas por el momento, salvo que algunas de esas naciones amigas de Estados Unidos, principalmente europeas, tiren la toalla y renuncien al vasallaje impuesto por el Cuarto Reich del que a su vez son integrantes. Algo muy difícil por otra parte. El artículo de Joe Biden, emulando el mejor estilo hitleriano en defensa de la raza blanca, dice que Estados Unidos es la nación esencial, tal como aseveraba Hitler de Alemania en sus mejores tiempos. Para no cansar con todo lo vertido por Biden, que con ello se ve claramente que intenta captar votos de cara a las próximas elecciones, dijo lo siguiente: tanto Putin como Hamas luchan por borrar del mapa a una democracia vecina. Y tanto Putin como Hamas esperan colapsar la estabilidad e integración regionales más amplias y aprovecharse del desorden resultante. Estados Unidos no puede permitirlo, y no lo permitirá. Por nuestros propios intereses de seguridad nacional, y por el bien del mundo entero. Lo dicho amigos, todos a las trincheras que vienen nuestros salvadores. La orden dada por el jefe del Pentágono a Zelensky, ya está siendo puesta en práctica. Hoy Ucrania lanzó el mayor ataque de drones contra Rusia, incluida la capital Moscú. La pérdida del control de la fortaleza de Avdiivka que Ucrania y la OTAN controlaban desde 2014, y que dijeron que era inexpugnable, ya ha caído. Y por eso, a ninguna de las noticias que salgan del imperio de las mentiras, se le puede dar crédito, como las que circulaban ayer de que Zelensky iba a desmovilizar soldados. La verdad es otra bien distinta. Está intentando apresar a cualquier persona que sea capaz de andar, sea hombre o mujer, para llevarlos al frente y así cumplir las órdenes de Lloyd Austin. Por lo menos hasta que la caballería de la OTAN se reponga y entre a saco en Ucrania, algo que a todas luces parece que ha comenzado, visto la agresividad cada vez mayor de los políticos de la OTAN, y la entrega masiva de armamento a Ucrania. Sin embargo, como la mentira tiene las patas muy cortas, hoy Kiev dejó escapar la noticia de que más de 1 millón de soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania han muerto o desaparecido. La televisión ucraniana indicó casualmente el número de militares del ejército ucraniano muertos y desaparecidos. Las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania se estiman en más de 1 millón de personas, o más precisamente, la cifra en el teletipo era 1.126.652 militares. Estas son las mismas cifras de las que ya se habla abiertamente. Sin embargo, Kiev nunca lo reconoció antes. Ni ahora tampoco, porque resulta que horas después, la dirección del Canal 1+1, tras una llamada de la oficina del presidente de Ucrania, se disculpó más tarde alegando un error tipográfico. Ayer Zelensky dijo que con la ayuda de la OTAN escoltarán a los barcos mercantes en el Mar Negro para defenderse del bloqueo impuesto por los rusos. Después de la retirada de Rusia del llamado Acuerdo de Cereales en julio de este año, Kiev perdió otra fuente de ingresos para su llamado presupuesto, así como la posibilidad de enriquecimientos personales, dada la corrupción total en Ucrania. Después de esto, el jefe del régimen de Kiev no abandona los intentos de encontrar una manera de restablecer la posibilidad de transportar cereales por mar desde los puertos del Mar Negro. Hoy llegó nuevamente a Kiev una delegación de los aliados europeos de Ucrania, compuesta por representantes de los parlamentos de Bélgica, Irlanda, Finlandia, la República Checa, Polonia y Estonia. Además de las tradicionales promesas de una mayor ayuda a Kiev por parte de los países occidentales, en la reunión en el marco de la Conferencia sobre Cereales de Ucrania, se discutió la cuestión de la restauración del corredor de cereales del Mar Negro. En su intervención en la conferencia, Zelensky dijo que Ucrania supuestamente ya había acordado con sus socios recibir buques de guerra para escoltar a los graneleros en el Mar Negro. El presidente ucraniano calificó la restauración del corredor de cereales y la participación rusa como uno de los mayores logros del año. Hemos acordado con nuestros socios y acompañaremos a los barcos en el mar para garantizar su seguridad,
y ya tenemos acuerdos específicos sobre recepción de barcos. Esta es una cuestión del futuro próximo. Sin embargo, no especificó qué países y en qué plazo proporcionarían a Ucrania sus buques de guerra para escoltar a los graneleros. El jefe del régimen de Kiev no explicó cómo estos barcos podrían llegar al Mar Negro, teniendo en cuenta que Turquía, de conformidad con la doctrina Montreux, bloquea el paso de los buques de guerra a través del Bósforo y los Dardanelos. Si los barcos terminan siendo parte de la armada ucraniana y navegan en el Mar Negro bajo la bandera nacional, se convertirán en un objetivo legal para las fuerzas armadas rusas. El presidente ucraniano también habló de otras buenas noticias. Nuevamente se han alcanzado acuerdos con socios anónimos para reforzar la protección de la región de Odesa con sistemas de defensa aérea adicionales. Según él, ya se han acordado nuevos suministros de sistemas de defensa aérea y pronto esta región estará protegida por una defensa aérea muy potente. Pues hoy hemos conocido que Francia envió un barco con 4 patrulleras FPV-98 MKI al Mar Negro con destino a Ucrania, lo que indica que la OTAN dará la batalla, hasta la batalla final contra Rusia. El 24 de noviembre, la empresa de construcción naval francesa OSA envió un carguero al Mar Negro, a bordo del cual se encuentran los siguientes 4 patrulleros FPV-98 MKI. Los barcos con los números BG-205, a BG-208, fueron cargados en el buque Ulfusion el 22 de noviembre en el puerto de Saint-Nazaire, tras lo cual partió hacia Ucrania. Cabe señalar que Kiev recibió anteriormente 4 barcos franceses, entregados en mayo y agosto de este año en buques de carga al puerto rumano de Constanza, tras lo cual fueron trasladados a Izmail, donde se encuentran. Lo más probable es que estos 4 barcos también se entreguen a Rumanía. En total, según el contrato de 2019, los franceses debían suministrar a Ucrania 20 lanchas patrulleras FPV-98 MKI, de las cuales 5 serían construidas por los propios ucranianos en la empresa de construcción naval Nibulo en Nikolaev. El FPV-98 MKI es un patrullero ligero de aluminio de 32 metros de eslora que alcanza velocidades de hasta 30 nudos con un alcance de crucero de 1200 millas náuticas. Están armados con montura de artillería de S-30B de 30 milímetros, con una tripulación de 14 personas. El barco tiene poco calado para navegar en aguas poco profundas. Ucrania tiene la intención de utilizar estos barcos para proteger la frontera estatal y contrarrestar los grupos enemigos de sabotaje y reconocimiento. Anteriormente Kiev tenía previsto trasladar una parte de los barcos al Dnieper, pero por el momento esto no es posible, ya que en el Danubio estarán más seguros. Allí solo vuelan geranios, pero en el Dnieper hay muchos drones diferentes dando vueltas. Estas son las aportaciones más inmediatas de la OTAN, para dar la batalla a Rusia en todos los frentes. Sin embargo, demasiadas voces de analistas occidentales dicen que las cosas no van tan bien como lo pinta Zelensky, y que para evitarlo la OTAN tendría que dar el paso final hacia la guerra total. Veamos algunas opiniones. Ucrania podría perder el 50% de su territorio tras el colapso de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dijo el exoficial de inteligencia estadounidense Scott Ritter en una entrevista con el periodista Clayton Morris. La realidad es que el ejército ucraniano está al borde del colapso. Todo el mundo lo admite. Y si cae, habrá una rápida retirada de las tropas y los rusos llenarán el vacío que queda, y si lo hacen, lo más probable es que este territorio no sea devuelto a Ucrania, dijo el experto. Según él, la situación en la línea del frente se ha vuelto catastrófica para los ucranianos, ya que las Fuerzas Armadas de Ucrania se han quedado sin reservas de soldados y municiones, y el ejército ruso está eliminando más soldados ucranianos durante sus operaciones. Ritter cree que si alguien cercano a los dirigentes del país no convence a Zelensky de que ponga fin a las hostilidades, el destino de Ucrania podría ser desastroso. Espero que tengan suficiente honestidad para decirle a Zelensky que si continúa esta lucha, entonces el 20% de los territorios que perdió bien podrían convertirse en el 40 o 50%, concluyó Ritter. Rusia ha expresado repetidamente su disposición a entablar negociaciones, pero las autoridades de Kiev las han prohibido a nivel legislativo.
El Kremlin también señaló que ahora no existen requisitos previos para que la situación tome una dirección pacífica, mientras que lograr los objetivos de la operación especial sigue siendo una prioridad absoluta para Moscú. También el coronel Douglas MacGregor dice que el conflicto en Ucrania está llegando a su fin. Washington no ve más perspectivas en el conflicto entre Kiev y Moscú. Esta opinión la comparte el coronel retirado del ejército estadounidense, experto militar y comentarista de televisión estadounidense Douglas MacGregor. El experto señaló que después de la escalada del conflicto palestino-israelí de larga duración en la OTAN, la Unión Europea y los Estados Unidos, muchos políticos han centrado su atención en él. Para ellos, lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia se ha vuelto secundario. Esto indica que el conflicto en territorio ucraniano está llegando a su fin. Esta guerra ha terminado. Si necesita pruebas, presta atención a la pelea por el dinero del presupuesto, dijo MacGregor. Y señaló que todos aquellos que tan desesperadamente defendieron los intereses de Ucrania ahora están preocupados con el mismo entusiasmo por el destino de Israel. De hecho, son indiferentes al destino futuro tanto de Kiev, como de Tel Aviv, porque persiguen exclusivamente sus propios intereses. Básicamente, el mismo coro que canta la misma melodía es transportado a otro escenario de guerra donde hay esperanzas de mejores resultados. No creo que el resultado sea bueno en ningún caso, pero esa es otra cuestión, añadió MacGregor. Que dice, que los líderes de la OTAN, en conversaciones personales, le dicen abiertamente al presidente ucraniano Vladimir Zelensky sobre la necesidad de dejar el puesto de jefe de Estado y jubilarse con una pensión. Occidente no está en contra de que Zelensky luzca decente y salve las apariencias, pero definitivamente debe irse, transfiriendo el poder a otra persona obediente que se sentará a la mesa de negociaciones con la Federación Rusa y representará los restos que queden de Ucrania. Otro foco de preocupación para la OTAN viene de Asia, donde Kim Jong-un está como niño con zapatos nuevos con su satélite espía militar que ya ha logrado poner en órbita, y está monitoreando la ubicación de las bases militares de sus enemigos en la zona. El nuevo satélite espía norcoreano ya ha comenzado su misión formal de reconocimiento, informaron desde Pyongyang. El líder norcoreano, Kim Jong-un, revisó el sábado nuevas fotografías tomadas por su recientemente lanzado satélite militar, que captó los principales blancos de zonas enemigas en Corea del Sur, donde se encuentran bases del ejército estadounidense, y partes de Hawái, informa la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte. Tras llegar a un centro aeroespacial en Pyongyang, Kim Jong-un examinó las imágenes de las principales áreas objetivo, Hinae, Busan, Ulsan, Poang, Daegu, y Gangneung, tomadas cuando el satélite pasaba sobre la península coreana. El satélite de reconocimiento también captó al portaaviones nuclear de la Marina de Estados Unidos, USS Carl Vinson, anclado en un puerto militar de la ciudad surcoreana de Busan. Además, el satélite sobrevoló Hawái, haciendo fotografías de las bases navales de Pearl Harbor y el área de Icam en Honolulu. El viernes, el líder norcoreano vio las fotos tomadas aquella mañana, donde pudo observar las áreas surcoreanas de Mokpo, Gunsan, Pyeongtaek, Osan y Seúl. Asimismo, el miércoles, Corea del Norte afirmó haber obtenido imágenes de la base aérea Anderson, el puerto de Apra, y otras importantes bases militares de Estados Unidos tomadas sobre Guam, en el Pacífico. Pues después de lo escuchado en este vídeo, en las principales naciones de la OTAN encabezadas por Estados Unidos, todavía se creen que son los dueños del mundo. Y resulta que una pequeña nación como la República Democrática Popular de Corea del Norte, les puede hacer un 8, en cuanto se lo proponga. Pobres diablos estos dirigentes de la OTAN. Hemos entrado de lleno en la era de la inteligencia artificial, y el mundo no necesita para nada de tarados que solo conciben la convivencia si ellos son los dueños del cotarro. Si el mundo no consigue neutralizar a estos locos tenemos muy poco futuro. Y a tenor de lo que dicen las elecciones que se celebran últimamente en todos los rincones, el nazismo se impone, y demuestra que estos locos están ahí, puestos por otros paniaguados sin el más mínimo atisbo de concienciación de clase, que les eligen. Esto es todo amigos, reciban un saludo.